Al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy es 5 de septiembre y bueno, si usted nos sigue a través de la radio y a través de la internet, ya habrá escuchado que Morena pospone para mañana el tema del recuento y por supuesto el determinar quién ganó la encuesta. Faltan paquetes y 30 han sido puestos a observación porque tienen diversos incidentes, ¿no? Desde más firmas de las necesarias hasta algunos elementos que generan dudas. Hoy estamos pues todos expectantes de lo que digan los distintos actores. Marcelo Ebrard agradeció el compromiso de quienes los han representado en el país, un discurso que no parece por el tuit particularmente entusiasta, ¿no? Conmovido, dice conmovedor el esfuerzo que han hecho frente a condiciones muy adversas. Bueno, platicaremos por supuesto del tema que es el día de hoy, lo que genera enorme expectativa, ¿no? ¿Cómo, en qué condiciones se va a resolver este proceso sucesorio? El día de mañana el presidente, después de que Morena a las 6 de la tarde haga el anuncio, entregará el bastón de mando de la cuarta transformación y él, como me explicaba hace un momento Gibran Ramírez, pues seguirá haciendo la gira de la despedida, es decir, campaña por todo el país. La canciller Alicia Bárcena fue ratificada el día de hoy por los senadores, senadoras de la República, rindió protesta. En un momento más conversaremos con ella. La Cámara de Diputados aprobó la reforma al 65 constitucional, como ya nos había adelantado, se había aprobado en comisiones, para evitar que se empalmen dos legislaturas. Hay muchos temas que en este caso se derivan de la sesión el día de hoy en el Senado. Uno de ellas es que Xóchitl Gálvez regresó al Senado de la República, advirtió que usará la tribuna para defenderse de los ataques del presidente, anunció que pedirá licencia hasta el 15 de noviembre, que inician las precampañas, cuando ya sea precandidata única. Caroline Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, compartió en este caso su repudio por las críticas que ha recibido su hija por la fiesta de cumpleaños. Defendió que no se hizo uso de dinero público. El subsecretario general Bucio expuso 8 casos de jueces que se beneficiaron presuntamente de la actividad de delincuentes. Entre ellos se exhibió el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Por cierto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ganó el primer lugar en un concurso sobre prácticas de transparencia que organizó el INAI. Yo creo que es muy útil que hace un momento platicábamos con Julieta del Río, comisionada del INAI, que el propio presidente, que el propio gobierno federal se dé cuenta de la importancia de la transparencia. En este caso, el reconocimiento recae en esta dependencia. En otros temas, Batres encabezó hoy un recorrido de pruebas de automatización del pilotaje de la línea 1 del metro. Desde marzo debería estar lista y son las fechas que son y todavía no terminan. Igual que no se ha terminado la feria de Chapultepec, que le cambiaron el nombre, ahora se va a llamar Parque Aztlán, como si Chapultepec no fuera un nombre emblemático, eufónico, y que recordara el pasado de esta ciudad, pero pues a cambiar, espero que no le cambien el nombre a la Ciudad de México también. En otros temas, el ex líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, de los latinos estos, él es de Florida, con Trump, fue condenado a 22 años de prisión por cargos de conspiración sediciosa, y le comento que Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, ha pasado el último tramo. El Tribunal Electoral, el Supremo Tribunal Electoral, como lo confirma como jefe del Estado, y le deseamos muchísimo éxito en su gestión. Pausa, volvemos. Esta mañana entrevistaba a Xóchitl Gálvez, me dijo que regresaba al Senado. Le dije, hoy van a ratificar a la canciller de la República, y me dijo, sí, y voy a votar afirmativamente por ella. Hoy se ha resuelto el trámite y tengo el enlace con la flamante y ratificada canciller de la República, Alicia Bárcena. Canciller, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches, un gusto saludarle. Oiga, pues le pongo 4 Cs: cercana, congruente, contundente y comprometida. Así definió usted las prioridades que tiene su secretaría, una diplomacia con todos esos apellidos. Así es, fíjese, cercana porque tenemos que realmente la Cancillería brinda servicios, bienes públicos, otorga pasaportes, otorga visas. Nosotros somos una ventanilla muy importante para la gente en México y en el extranjero. Especialmente tenemos que cuidar a nuestros mexicanos y mexicanas en el exterior. Tenemos alrededor de 11 millones de mexicanos en Estados Unidos indocumentados
y alrededor de 38 millones de segunda a tercera generación, cuya nuestra obligación es proteger siempre a los mexicanos y mexicanas y ayudarles. Y sobre todo también los que viajan, los que están estudiando, los que están trabajando. Entonces, cuando yo hablo de cercana, me refiero a eso. Tenemos que ser una Cancillería que podamos acercarnos a la ciudadanía. Y mire que su gente está cercana, todo el servicio consular mexicano en los Estados Unidos y en todas partes del mundo. Cuando hay desgracia o cuando no, ahí está la gente de la Cancillería, secretaria. Exactamente, mire, tenemos 72 consulados, vamos a abrir uno más en Nueva Jersey. En Estados Unidos tenemos 52, imagínese. Y efectivamente hemos estado muy presentes, muy atentos a los familiares, a las personas que han tenido desgracias en Alemania, usted lo sabe, en Canadá, Nepal, recientemente. donde haga falta, ¿no? Ay, no, bueno, en Nepal vio cuando se cayó este helicóptero. Bueno, hemos estado muy atentos y eso quiere decir cercana. Y cuando digo congruente, querido Leonardo, me refiero también a que seamos congruentes con la historia que México ha planteado al mundo. Por ejemplo, en términos de paz, México ha sido muy importante en el proceso de Contadora, en la lucha contra las armas nucleares. Hemos facilitado procesos de pacificación. Así es de que yo creo que bueno, tenemos un premio Nobel que realmente ha sido fantástico y creo que justamente nuestra actitud, nuestra vida debe de ser continuar esta historia tan magnífica que ha tenido la diplomacia mexicana. Y contundente porque creo que tenemos muy poco tiempo, mi estimado Leonardo, tenemos muy poco tiempo. Yo por eso digo que no soy una embajadora de carrera, soy una embajadora a la carrera, ¿verdad? Porque tengo 12 meses y 23 días o no sé, 24, y en ese tiempo tengo que hacer cosas muy concretas y le voy a decir en qué particular, en el tema migratorio. Migración para mí va a ser un tema central, de verdad, porque tenemos que manejar la migración con un enfoque de seguridad humana y no de seguridad nacional, y verla integralmente, y el presidente nos ha indicado, me ha instruido, ver las causas estructurales de la migración. Usted sabe que yo vengo de la CEPAL, y ahí me tocó trabajar muy directamente, por ejemplo, con Centroamérica, y detectar por qué migra la gente, por pobreza, por violencia, por razones políticas también. Entonces creo que nuestro país... La última vez que hablamos usted y yo, secretaria, fue precisamente para hablar de ese plan para efectivamente todos esos países de Centroamérica, usted en aquel momento en la CEPAL. Así es, usted qué bueno que se acuerda, porque yo quiero, ¿cómo le diré? Tenemos posibilidades de avanzar, y ahora con el nuevo gobierno que se avecina de Guatemala, con Honduras, porque siguen siendo nacionalidades que están llegando a nuestro país en grandes números, ¿verdad? Y sobre todo cruzando el Darién, una zona muy peligrosa, vienen de Venezuela, pues de Sudamérica en general. Pues tenemos que ir a ver qué está pasando, incluso de Colombia, de Ecuador. Entonces creo que debemos mirar la migración integralmente. Y luego, por supuesto, fíjese que nuestro país tiene unas instalaciones, tenemos capacidad instalada, pero tenemos que ir a ver qué está pasando en estas instalaciones, en estas estaciones migratorias, y tener pues un enfoque más integral, ¿no? Donde podamos dar servicios. Fíjese, algo muy bonito que estamos planteando es, por ejemplo, a nuestros migrantes mexicanos en Estados Unidos, si les podemos dar acceso al seguro social. Ahí con Zoe Robledo, ¿verdad? Ya estamos ahí en conversaciones. Imagínense que nuestros migrantes allá puedan proteger a sus familiares acá en México y que les puedan dar acceso al seguro social. Y lo mismo nuestros migrantes en el sur. Yo estuve en Tapachula hace poco y pude darme cuenta, bueno, de las necesidades que hay ahí, de las demandas, pero también de los esfuerzos que se están haciendo por parte de muchas personas que están en Tapachula trabajando, y desde luego las comunidades locales, que son las que también sufren cuando llegan tantos migrantes. Así es que tengo una gran tarea por delante, estoy muy honrada, muy contenta porque fue por unanimidad. Sí. Fíjese que me reuní con todas las fracciones de los partidos, ¿verdad? Y eso me ha gustado mucho porque yo quiero que nuestra política exterior sea una política de Estado. Es una política de Estado y por eso ser ratificada por el Senado me da ese enorme honor de representar al país
en su conjunto. Y fue ratificación con intensidad, un reconocimiento, por supuesto, a su trayectoria. Le pregunto sobre Latinoamérica, que además usted conoce al dedillo. Claro. Además fue embajadora de México en Chile. ¿Hay condiciones para repensar un nuevo trato en Latinoamérica? A mí me emocionó mucho la semana pasada entrevistar al presidente Arévalo, la forma en que llega y lo que él representa en términos de esperanza para su país y la región. Veo que hay sintonía con Honduras. El presidente va próximamente a Colombia y a Chile, canciller. ¿Podemos pensar en un nuevo discurso para Latinoamérica o hay poco tiempo para tejer algo así? No, yo creo que sí se puede, y fíjese que tenemos que ser pragmáticos y muy concretos. Usted sabe que yo vengo de una trayectoria en la cual he luchado mucho por la igualdad, porque sé que el problema número uno de América Latina y el Caribe es la desigualdad. Somos la región más desigual del mundo. Tenemos que cerrar muchas brechas, y ¿sabe qué? Yo creo que hay una forma de hacerlo muy interesante, que es a partir de la integración productiva. ¿Cómo logramos no solamente integrarnos comercialmente, que es muy importante, cómo no, pero también productivamente, que podamos hacer cadenas de valor entre nuestros propios países, entre nosotros? Hay países que producen energía, otros alimentos. Fíjese, Brasil y Argentina son superavitarios en alimentos, y el presidente López Obrador planteó una alternativa de comprarles más alimentos a Argentina y a Brasil, por ejemplo, ¿verdad? Integrarnos productivamente, plantear una integración también en autosuficiencia sanitaria para producir nuestros propios medicamentos, intercambiar nuestras capacidades, porque fíjese que la pandemia nos mostró que el mundo no estaba tan globalizado como pensábamos. En realidad, un mundo que se fue, digamos que más bien se aisló, ¿verdad? Nos tocamos un mundo de indiferencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que mucho, y como usted dice, con Bernardo Arévalo, he hablado con él varias veces, porque me parece que ahí tenemos una gran oportunidad. Lo mismo con Xiomara Castro, en fin, creo que, y bueno, por supuesto con Chávez, nuestro presidente en Costa Rica. O sea, creo que hay una enorme oportunidad de trabajar conjuntamente, y como usted sabe, yo soy una convencida de que la integración es el camino. Lo sé, y con Latinoamérica ha trabajado mucho. Colombia, hay un contenido específico, entiendo que va a haber una discusión sobre el paradigma del combate a las drogas, por el que Petro ha, digamos, pugnado mucho. ¿La visita del presidente a Colombia tiene un contenido específico en ese tema, canciller? Sí, bueno, lo que vamos a hacer en realidad se ha organizado una conferencia sobre drogas con un enfoque muy importante, que es un enfoque de salud pública, es decir, de adicciones, de cómo confrontamos el tema de las drogas desde la problemática de su origen también, es decir, ¿qué le está pasando a nuestra juventud? ¿Por qué en Estados Unidos están muriendo 100,000 jóvenes al año por sobredosis de fentanilo? ¿Qué pasa con la sociedad? Y cómo enfrentamos estas adicciones con una visión de salud pública. Y también yo creo México está haciendo un trabajo muy interesante. Fíjese, yo mañana me voy a Manzanillo con el secretario de la Marina y con COFEPRIS, porque estamos viendo cómo se puede hacer un traceo, cómo podemos trazar la llegada de precursores de fentanilo a México, que algunos son, por ejemplo, son legales porque van a la industria farmacéutica o cosmética, pero también hay otra parte que no. Entonces, ¿cómo los buscamos, cómo los encontramos y cómo realmente podemos trabajar en de drogas sintéticas, donde México forma parte integral? Entonces, en Colombia queremos presentar algunas cosas que México está haciendo. Están muy interesados en esta plataforma de seguimiento, así es de que vamos a presentar esto. Vamos a hablar de las adicciones, que la Secretaría de Salud tiene un gran proyecto, y educación, campañas contra el fentanilo y contra las drogas sintéticas en este caso, pero contra las drogas en general. Yo creo que este es el tema de fondo. Presidente, así después es que el presidente va a Chile después, ¿no? Sí, vamos a estar en Colombia, que va a ser en Cali. Él va a tener una reunión muy importante con el presidente Petro para continuar la conversación que tuvieron aquí en noviembre, y luego vamos a estar en la clausura de la conferencia de las drogas, y luego nos vamos a Chile porque es la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, muy importante, porque en realidad es como ir yo diría a convencernos de que la violación de los derechos humanos, pues de Estado, los autoritarismos, no nos conducen a nada bueno. 50 años y por supuesto, nunca más, ¿verdad?
Y Y como México fue uno de los países más solidarios que recibió a muchos chilenos aquí en México. Y en realidad este es un viaje en donde Chile le va a agradecer a México por su solidaridad histórica, ¿no? Una solidaridad que siempre hemos tenido ahí. Ejemplar, una de las grandes páginas, y el presidente podrá pisar las calles de Santiago, de lo que fue Santiago ensangrentada. Canciller, después viene, al mismo tiempo que ocurre todo esto, vamos a tener la cumbre del G20 en India, pero después viene el plato fuerte de la ONU, donde usted juega de local. Entiendo que hay dos cumbres, ¿no? Una de objetivos de desarrollo sustentables, y después Guterres, que usted conoce bien, nos ha subido mucho la retórica diciendo ya no estamos en el cambio climático o en el calentamiento global, sino en la ebullición global. ¿Va a ir usted a las dos cumbres? Sí, cómo no. Mire, en la parte de Agenda 2030 y los ODS, la Secretaría de Economía lleva el liderazgo, y va a ir Raquel Buenrostro, fíjese, va a ser eso importantísimo. Porque en el fondo, sí va a ser padrísimo, porque lo que tenemos que cambiar es el paradigma económico, ¿verdad? También, o sea, para poder eliminar la pobreza, para poder avanzar en el uso del agua, en la alimentación, todo lo que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así es que ella va a participar en la parte de la cumbre de los ODS. En mi caso, yo voy a estar en la de financiamiento para el desarrollo, en la de cambio climático. Cambio climático es importantísimo, porque tiene razón Guterres, tenemos que actuar ya, y no solo nosotros, fíjese, nuestra región contribuye 8.4% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, pero donde nos está afectando más duro es en los desastres naturales, en las inundaciones. Tenemos que buscar formas de adaptación y de financiarnos precisamente los daños y las pérdidas que nos va a ocasionar el cambio climático, y yo creo que uno de los temas centrales va a ser el agua, Leonardo. El agua va a ser uno de los grandes temas del futuro, y por eso hoy tenemos que trabajar en cómo manejar el agua mejor. Y por cierto, se va a hablar también de una próxima cumbre que va a haber el próximo año, la cumbre del futuro, donde uno de los temas centrales va a ser la inteligencia artificial. ¿Qué está haciendo el mundo en torno a este tema de la inteligencia artificial? Y bueno, ahí vamos a estar, y a mi regreso con mucho gusto les cuento cómo nos fue. La invito. Usted va a hablar ante la Asamblea, ¿no? Claro que sí, y con gusto compartiré todas las experiencias que allá tengamos con ustedes. Pues la invitaremos, por supuesto. Canciller, le agradezco mucho que esta noche haya estado con nosotros. Muchísimas gracias por el interés y por tener la ocasión de conversar con su auditorio. Gracias, la Canciller de la República, hoy ratificada por el Senado por unanimidad, conversando con usted. Y bueno, pues vamos ahora con otro gran economista, Leonardo Lomelí, el secretario general de la universidad. Señor secretario general, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Bien, gracias. Gracias por la espera. Estábamos conversando con la canciller y todas las prioridades que tiene ahora la diplomacia. Le pregunto, ¿cuáles son las prioridades que tiene nuestra universidad? Usted es una de las personas que están en la lista para ser eventualmente, si la Junta de Gobierno así lo decide, rector. ¿Cuáles son las prioridades de nuestra universidad, señor secretario? Seguir cumpliéndole al país en las tres funciones fundamentales que nos asigna nuestra ley orgánica: la docencia, la investigación y la difusión y extensión de la cultura, asumiendo las complejidades de un siglo XXI que a 23 años de haberse iniciado, pues se nos presenta muy desafiante. Hemos tenido ya una crisis económica muy grave al final de la primera década del siglo, y pues venimos saliendo de una pandemia que, bueno, pues todos nosotros la padecimos y sabemos lo que implicó, pero además en una sociedad que cada vez más basa en el conocimiento las posibilidades de generar riqueza y también de enfrentar los muchos problemas que hoy aquejan a la humanidad, muchos de ellos, por cierto, provocados por nosotros, como el cambio climático. Sí, allí lo tenemos. En términos generales, las universidades tienen el desafío de cómo convivir con las nuevas tecnologías y cómo ser al mismo tiempo locales y globales, secretario, porque muchos estudiantes de la UNAM, me ha tocado en diplomados y en otras expresiones, están en distintos puntos del planeta. Así es. La globalización, una de las de los grandes beneficios que nos ha ofrecido es que tomamos conciencia de lo que pasa en el resto del mundo, y que lo que ocurre en un lado del planeta se conoce muy rápido en los demás, y esto debe ser aprovechado también para entender cuáles son
nuestras fortalezas y nuestras debilidades, poder aprender de las prácticas exitosas del desarrollo en las últimas décadas y también entender qué cosas se pueden aplicar en nuestro país, qué cosas no se pueden aplicar. En ese sentido, yo creo que es muy importante asomarse al mundo, entender qué está ocurriendo y al mismo tiempo tener los pies muy plantados en nuestra propia realidad. No nos podemos cerrar, hay que estar abiertos, pero también hay que entender bien cuáles son los problemas y cuál es el potencial de nuestro país. Y en eso la universidad siempre ha tenido muy claro que por un lado tiene que contribuir a la corriente universal del conocimiento, pero también debe de contribuir de manera decidida a la solución de los problemas nacionales. Justo Sierra lo decía muy bien en el discurso de reapertura de la universidad en 1910, sí debemos estar a la vanguardia del conocimiento, pero también entender que nos debemos a la sociedad mexicana y que tenemos que ayudarla a resolver sus principales problemas. Y al ser una de las mejores universidades del mundo y una de las principales en nuestra lengua, pues el mundo es nuestra liga, ¿no? Ahí jugamos y se nota cada vez más movilidad de estudiantes, la proyección de la universidad también en todo el país. Veo que van creciendo, ¿no? Tenemos presencia en cada vez más entidades y los servicios y los beneficios que genera la Universidad de la Nación hoy están más cerca de más gente, secretario. Así es, somos nacionales porque nuestras actividades se despliegan por todo el territorio nacional. Tenemos 4 escuelas nacionales de estudios superiores en Guanajuato, en Michoacán, en Yucatán y en Mérida. Por supuesto, tenemos una presencia muy fuerte en la zona metropolitana de la Ciudad de México, la ciudad universitaria, nuestras facultades que están fuera de CEU y de manera muy destacada las facultades de estudios superiores, en las cuales tenemos casi la mitad de la matrícula de licenciatura, 4 de ellas en el Estado de México, en los municipios conurbados, una más, la FE Zaragoza en Iztapalapa, pero también con muchas clínicas en el Estado de México y con la posibilidad de ampliar más nuestra oferta educativa. Este semestre estamos iniciando actividades docentes en nuevas carreras carreras que se ofrecen aquí, pero que por primera vez se ofrecen en Oaxaca, y es probable que tengamos en los próximos años una nueva Escuela Nacional de Estudios Superiores en Oaxaca, de tal manera que tenemos una presencia importante en el territorio nacional, campus de investigación en Morelos, en Curiquilla, en Morelia, en Yucatán, y también tenemos instalaciones dedicadas a la investigación, al monitoreo de la red sismológica, en prácticamente todo el territorio nacional, presencia importante en Ensenada y en Monterrey, y por supuesto también en varias ciudades importantes de Estados Unidos, de Canadá, de Europa y en China. China, Cuba, estamos en todos lados. Lo que a mí me parece asombroso de nuestra casa, señor secretario, es lo flexible que es para ir reaccionando también a los nuevos desafíos que tenemos. Veo que tenemos ahora programa de estudios sobre el tema del gobierno, que no teníamos. Teníamos ciencias políticas y en economía, vaya que estudian todo eso. Pero tener una unidad, un programa que hable de eso. Veo que hay ahora uno de salud mental, hay otros que están, digamos, vinculados a los temas forenses. Es decir, una enorme flexibilidad para ir generando conocimiento e ir acercando, digamos, redes de investigadores y docentes y aplicar, generar conocimiento y después aplicarlo, secretario. Así es, precisamente lo que buscamos a través de los programas universitarios es aprovechar esta gran riqueza que existe en las facultades, las escuelas, los institutos y los centros, de manera que logremos una coordinación horizontal entre todas estas entidades para la atención de problemas concretos. El más reciente es el Programa Universitario de Gobierno. Tenemos muchos otros programas que dan cuenta de problemas específicos de la sociedad mexicana y del mundo. De hecho, parte de estos programas lo que posibilitan es que tengamos posibilidades más prontas de respuesta ante contingencias como lo que fue precisamente de epidemia del COVID-19. Entonces, somos una universidad muy grande, pero somos una universidad que al mismo tiempo encuentra la posibilidad de crear los vasos comunicantes entre sus muchas entidades para poder sumar esfuerzos a la solución de los muchos problemas que se nos presentan. Y pues sí, tenemos que tener cada vez mejores reflejos porque día con día cambia la problemática mundial y nacional y la universidad tiene que dar respuesta
los problemas. Además, esto de educar para la vida ha llevado, no solo en la investigación, sino en la docencia, a tener elementos de respuesta pues para prácticamente todas las generaciones y las nuevas dinámicas, ¿no? Una enorme flexibilidad en una casa que tenía pues un diseño curricular muy tradicional, ¿no? En algunas carreras esto es cuestión de cada día, ¿no? Ir actualizando los contenidos y respondiendo a la demanda de la sociedad, secretario. Así es, nosotros tenemos un diseño de lo que los especialistas llaman una universidad napoleónica, organizada en facultades, escuelas, institutos y centros. Ah, mire, eso se llama napoleónica, no sabía. Pues sí, así le llaman. Pero, por supuesto, hay otras universidades que tienen una organización por departamentos, pero en nuestro caso hemos logrado la posibilidad de lograr una interacción. Algo que ayudó mucho, acabamos de celebrar los 30 años de los consejos académicos de área, que tú conoces bien, Leonardo, y que nos posibilitan, por áreas del conocimiento, generar diálogos entre las distintas entidades académicas que se dedican a una misma área del conocimiento, pero no es la única instancia en la cual podemos lograr estas interacciones. Los programas, insisto, y los seminarios universitarios nos ofrecen esa posibilidad. Y al mismo tiempo, algo que yo creo que llegó para quedarse, y justo hoy estaba en el Centro de Formación y Profesionalización Docente, que se acaba de inaugurar, lo comentaba, aprovechar las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías para no solamente la educación a distancia, que la tenemos desde hace muchos años, sino para modelos híbridos, no solamente de la educación profesional o de posgrado, sino también de ofrecer una gran variedad de cursos de actualización, la oferta de educación continua, que dada la velocidad con la que va generándose el conocimiento, pues ya no es nada más una opción. Creo que es una obligación para todo profesional estar permanentemente actualizado en lo que ocurre en su campo de estudio, poderse también acercar a otras áreas del conocimiento, poder aprender herramientas que les son fundamentales para el ejercicio de su práctica profesional. O sea, la educación continua hoy es un imperativo, siempre ha sido importante, pero en un mundo en el cual los conocimientos que aprendemos en la carrera o en nuestros posgrados pueden en un muy corto tiempo verse rebasados o cada vez más relativizados por nuevos avances, nos obligan a estar permanentemente actualizados. Hoy más que nunca es válido este paradigma del que se hablaba hace 50 años cuando se creó el Colegio de Ciencias y Humanidades, de aprender a aprender. El CCH, idea de que uno va a estudiar la licenciatura y ahí le enseñan lo que hay que saber, pues le dan a uno las bases para seguir aprendiendo. Realmente uno debe de seguir aprendiendo durante el resto de su vida, y la universidad tiene que acompañar a sus profesionistas, a sus egresados, pero también a todo aquel que se quiera acercar a través de la educación continua. Aprender, que fue el lema que don Pablo llevó siendo rector, impulsó los SHs hasta el final de su vida, que hace recientemente lo perdimos. Pues, secretario, le agradezco mucho el tiempo, por supuesto estaremos pendientísimos del proceso. Subrayar la profunda vida colegiada que tiene la Universidad Nacional. Es una junta de gobierno que irá escuchando los sentires de las comunidades y por supuesto irá analizando los perfiles y los planes que ustedes presentarán. ¿Cuándo presenta el suyo, secretario? Yo lo entregué ayer y la Junta de Gobierno hará públicos mañana todos los programas de quienes nos presentamos y quienes cumplimos con los requisitos de elegibilidad que establece la legislación universitaria. Señor secretario general, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, Leonardo. Gracias, Leonardo Lomelí, el secretario general de la UNAM, y también se ha registrado ahora para eventualmente ser el próximo rector de nuestra máxima casa de estudios. Bueno, pues son los temas el día de hoy. Hace un momento, si usted nos acaba de sintonizar, conversábamos con la canciller Alicia Bárcena, recién ratificada, me hablaba de las prioridades que tiene efectivamente su diplomacia. Platicaremos, por supuesto, del tema más adelante, y también Morena mandó a mañana, o sea,
sea, pospuso un día el determinar quién ganó la encuesta. Sigue habiendo inquietud sobre este asunto, pero mañana al filo de las 5 de la tarde despejarán la incógnita. Me permite que hagamos una breve pausa, volvemos. Seguimos con la información. José Luis Caballero Ochoa ha sido designado comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno de México, que llevó adelante esta postulación. Tengo que revisar si esta es la posición que tenía el hoy subsecretario de Multilaterales, que estaba precisamente en esto, pero bueno, Alicia Bárcena lo felicita, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Consejo Permanente de la OEA. Bueno, seguimos por supuesto con la información. Mañana platicaremos con el subsecretario de Multilaterales, hablaremos de eso y otros temas. Saludo ahora al diputado López Casarín. Mi querido Javier, ¿cómo estás? Leonardo, muy bien. ¿Cómo estás tú y tu auditorio? Buenas noches. Pues yo como el país, así mordiéndonos las uñas, esperando resultados, Javier. Bueno, pues viene una jornada larga. Toda la noche estaremos trabajando y estaremos revisando y siendo testigos, no solamente testigos observando, sino siendo parte de este proceso, revisando que las urnas y los paquetes que se están abriendo cumplan con las medidas, que no haya paquetes violados, que no presenten alguna anomalía y pues que se pueda dar cumplimiento claro al acuerdo de revisión especial de las urnas que, con base en los criterios de incidencias, fue... Que son 30, ¿no, Javier? No, pues bueno, a ver, tienes 4 acuerdos básicamente y los criterios establecidos son muy claros. Entonces, ha habido, si recuerdas, a lo largo del proceso, han habido 4 aspirantes que señalaron ciertas incidencias. Entonces, pues lo primero que se señala es que tienen que haber pruebas contundentes. Habrá que ver, por ejemplo, en casos de funcionarios públicos que hayan asistido sistemáticamente. Por supuesto también que si se realizaron sin la presencia de alguno de los representantes, pues también son objeto para dar la nulidad. Entonces, ahora viene un trabajo minucioso, es un trabajo como se había señalado, este es un ejercicio inédito y pues que este ejercicio que se está practicando ahorita, de haber trasladado los paquetes desde los diferentes estados, de haberlos resguardado, de que lo hicieron en camionetas de valores, ¿verdad? Lo hicieron en camionetas de valores una vez que estaban aquí. Sin embargo, pues los traslados de los estados a la Ciudad de México, pues las personas lo trajeron, unos en avión, otros en auto. Entonces, pues ahí hay un punto de fragilidad. Entiendo que una vez que están resguardados en la Ciudad de México, fueron trasladados en camiones de valores. Entonces, pues ¿por qué? Pues porque es entendible que lo que se está jugando, lo que está de por medio, y este escenario tiene a todos pues trabajando atentos, compañeras, compañeros en el World Trade Center, revisando las paqueterías que se están abriendo del CES, que es la parte oficial de Morena, más las otras casas encuestadoras. Entonces, pues ahí va, es una jornada larga y estará terminando a las 4 de la tarde del día de mañana. Ya. Oye, pues sí, mucha atención, ¿no? Tampoco son tantos paquetes, digo, Morena, las días electorales o las noches electorales siempre espera que haya un conteo rápido, ¿no? La posibilidad de tener información la misma noche, pero bueno, no discuto más, Javier, mañana a las 5 ¿Sí? darán los resultados. Mañana a las 4 se tiene y a las 5 se ha señalado. Si no hay ningún cambio, se estará dando ese resultado. Oye, ¿va a haber espacio para impugnaciones o ya será definitivo el tema? No, bueno, pues a ver, lo que tenemos ahorita es que para eso es este ejercicio. Este ejercicio en el cual estamos participando es para que los diferentes participantes, personas acreditadas previamente, pues tienen la capacidad de señalar si es que hubiera alguna incidencia, algo que alertar, y en ese momento se toman decisiones para llegar al final al conteo. Eso es lo que tenemos hasta el día de hoy, hasta el momento, y que claro, pues si esto transcurre como debe transcurrir, no habría ningún problema. Si las incidencias o anomalías crecen, pues sí tendremos escenarios que se tendrán que ir resolviendo en la medida en la que va pasando el tiempo, ¿no? Y pensar qué va a pasar el día de mañana, pero por lo pronto te digo que está sucediendo todo con tranquilidad, que hay cabalidad entre los que estamos presentes y que así debe de continuar de aquí hasta las 4 de la mañana, claro, todos pendientes, todos alertas para que no vaya a haber ningún escenario que se preste
a malas intenciones de, como lo habíamos visto en algún momento, de quienes quieran pasarse de vivos. Oye, Javier, el hecho de que hay una portada del Financiero, en este caso, sugiriendo que Claudia va adelante, ¿cómo lo interpretas? Pues me parece que es fuera de lugar, porque si bien es un proceso interno de partidos políticos y que los medios tienen la libertad, pues bastante valdría la pena que los medios honraran ese compromiso respetando a los demás y no queriendo incidir, como han sido una serie de señalamientos a lo largo de estos meses, donde claramente quedó evidenciado que la publicación de encuestas tendenciosas fue una manera de operar. Entonces, me parece muy desatinado que el medio se haya prestado, si es que se prestó, o que pues ellos lo hayan hecho de iniciativa propia. No, Oye, exactamente. Javier, ¿existe la posibilidad, digo, yo me baso en lo que dijo, lo que publicó hoy, en este caso el Financiero, para suponer que la encuesta está abierta, pero existe la posibilidad de que mañana nos digan que se cruzaron los intervalos y quedaron empatados, o sea que hay un empate técnico y que a través de una encuesta no se puede determinar quién es el ganador? No, sin duda puede haber ese escenario. Nosotros estamos verificando y protegiendo y resguardando lo que la gente en el territorio nos comentaba, que es que Marcelo era la persona por la cual votaban, las personas que salían y hablaban y al responder lo hacían en voz alta sin quererlo esconder, gente que por voluntad propia estaba saliendo, no que veíamos en otros escenarios. Entonces, claro que es un escenario viable. Sería irresponsable descontar cualquier tipo de escenario, pues porque a fin de cuentas quien participó es la ciudadanía, y pues habrá que ver y tenemos que salir a defender que aquellas personas que participaron pues se cumpla la voluntad que tuvieron de participar, porque bien pudieron haberse negado a participar. Ya, pues lo seguiremos puntualmente. Javier, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias. Saludos a ti al auditorio. Buenas noches. Platicamos mañana, Javier. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, pendientes del asunto. Vamos ahora a nuestra sección del Colegio Nacional. Bueno, y cuando dos colosos del pensamiento y la ciencia de este país se juntan, uno se llama José Sarucán y el otro Antonio Lascano, y nos proponen hablar del pangenoma humano, no tiene uno más remedio que decir, doctor Lascano, ayúdeme a entender qué es eso del pangenoma humano. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, don Leonardo, doctor Curcio? Buenas noches, encantado. Pero déjeme decirle que su introducción me abruma, Pero llévelo usted con naturalidad, doctor, que se lo merece, y el doctor Sarucán, ¿qué le puedo decir? Cuando hablamos de pangenoma, ¿de qué estamos hablando, doctor Lascano? Bueno, mire usted, como resultado de este desarrollo extraordinario de la biología molecular, ahora tenemos métodos muy baratos, muy eficientes, muy rápidos para secuenciar el DNA de muchísimas especies, incluyendo desde luego la nuestra. Y en realidad hemos dispuesto del DNA de los humanos, del DNA completo en bases de datos, desde hace varios años, bastantes años, pero era esencialmente el DNA de un solo individuo. Y basta ver a nuestro alrededor para darnos cuenta que habemos humanos chaparros, altos, de pelo rizado, con el óvulo pegado, unos más propensos a la diabetes, gente que falleció por COVID por razones que todavía no entendemos, otros que sobrevivimos sin problema al COVID y a la Secretaría de Salud, habría que decirlo. Y entonces sospechamos que una parte de esa información o de esas características está regulado en el DNA, y entonces se decidió con muy buen tino secuenciar el DNA de 47 personas de distintas partes del mundo, África, Asia, las Américas, Europa, para a partir de ahí tener una representación más precisa de el DNA de los humanos. La esperanza que tenemos, y yo creo que es una esperanza justificada, es que esto nos va a permitir ver las tendencias, por ejemplo, a ciertas enfermedades de origen genético, entender las sensibilidades a algunos medicamentos, y digamos que es una base, es la esperanza
para tener una atención médica más equitativa, más precisa. Ahora, aunque yo trabajo en el análisis de genomas, aunque soy un entusiasta de la comparación del DNA, déjenme aquí hacer una llamada de moderación. Supóngase que yo le regalo a una estudiante del CCH el diccionario de la Real Academia, con el cual ella tiene toda la información del español que se habla en España y ya también las palabras incorporadas que se hablan en muchas partes de América Latina. Sería el equivalente al pangenoma. Pero ese diccionario no me permite predecir Piedra del Sol, el poema de Octavio Paz. Ni el diccionario contiene la belleza, por ejemplo, de los poemas de Sor Juana, o los ensayos de un filósofo, o las disquisiciones de una matemática. Entonces, es un elemento poderosísimo, pero digamos que hay que evitar la tentación del reduccionismo a la que somos muy propensos la gente que estamos cerca de la biología molecular. No, lo entiendo perfectamente, pero igual que una señal de radio no puede reflejar su brillantez cuando usted habla, lo estamos escuchando a través de una señal de radio. Déjeme preguntarle desde la ignorancia más completa. Hace 60 años la humanidad se planteó una misión espacial y uno de los temas era, tenemos que mandar a otros mundos la representación del ser humano, y una gran discusión ahí de qué tipo de ser humano íbamos efectivamente a representar. Yo supongo que con lo que tenemos ahora con el pangenoma, sería más útil para una hipotética civilización que existiera en otro planeta entendernos a partir de eso que representaciones gráficas de nosotros mismos. Doctor Lascano. Sí y no, porque por mucho que yo tenga el genoma, no puedo predecir, por ejemplo, dónde van a quedar los huesos del oído. Por mucho que tenga el pangenoma, no puedo reconstruir una célula en el laboratorio. O sea, esa es una transición que no hemos logrado hacer. Yo creo que vamos a poder intentar una visión más completa de los seres vivos, de los humanos en este caso en particular, cuando abandonemos el reduccionismo. Pero todos estos temas los maneja de una forma espléndida la doctora Mashal Sohail, que es la investigadora del Instituto del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM en Cuernavaca, que va a dar la charla. Y ella se ha caracterizado de veras por una visión muy equilibrada entre las limitaciones de la ciencia contemporánea y los éxitos deslumbrantes, absolutamente extraordinarios, de la biología molecular y la genómica contemporánea. Oiga, pues deslumbrante, por supuesto, tentador. ¿Cuándo va a tener lugar esto? Es el próximo viernes a las 6 de la tarde en el Colegio Nacional, como parte de un ciclo que coordinamos el doctor José Sarucán y yo, que se llama Los Viernes de la Evolución, que en realidad cada viernes es un homenaje, aunque no lo digamos así, a Lamarck, a Charles Darwin, a Bill Margulis y a don Alfonso Herrera, que fue el gran precursor y promotor de la teoría de la evolución en México. Los Viernes de la Evolución, 18 horas, allí en el edificio del Colegio Nacional, o quien quiera transmitir vía remota, también habrá transmisión garantizada, como ocurre con todo este tipo de seminarios. Doctor. Así es, absolutamente. La entrada es libre y a mí siempre me gusta subrayar que en realidad el Colegio Nacional es la casa de todos. Y algo que siempre nos ha entusiasmado mucho es ver que el auditorio en los Viernes de la Evolución está básicamente ocupado por jóvenes, por estudiantes de licenciatura, de posgrado y desde luego por el público en general, que es la casa de todos. Entender esto, el pangenoma humano, absolutamente deslumbrante. Doctor, muy agradecido. A sus órdenes, don Leonardo, que esté usted muy bien y le mando un fuerte abrazo. Yo le mando dos, y bueno, pues ahí lo tiene usted, Lascano y Sarucán. Va a participar Mashal Sohail del Centro de Ciencias Genómicas. Tanto Lascano como Sarucán son miembros del Colegio Nacional. Maru Rojas, te saludo. Primer sesión ordinaria de este periodo y comenzaron con los consensos. 444 votos a favor, solo una abstención de la diputada morenista Susana Prieto Terrazas.
para poder no empalmar dos legislaturas y que a partir del próximo año tengan el mismo calendario que hasta hoy se prevé. Concluir el 30 de agosto y cada periodo ordinario de cada año iniciar el 1 de septiembre. El cambio es que el Ejecutivo Federal, que se planeaba iniciar a su periodo a partir del próximo año, el 1 de septiembre, será el 1 de octubre para que haya un mes para la transición y un mes para la planeación del presupuesto del siguiente año y la presentación también del gasto. Así las cosas, la explicación del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo. Y ni creo que haya habido mala fe. Me parece que el amanuense que se ocupó de redactar finalmente artículos hizo una modificación innecesaria, irregular, que dejó en una situación extraña al Congreso y que 7, 9 años después podría causar, 10 años después podría causar problemas al grado de que imaginariamente hubiera 2 legislaturas empalmadas en un mes de calendario legislativo. Como le comentaba, doctor, todo estaba dándose en consenso, incluso los diputados federales agradecían la disposición que tuvo la semana pasada para aprobar esta iniciativa en Comisiones Unidas del Senado y de la Cámara de Diputados, a donde ya se fue el dictamen, para que tenga más laxitud y mañana mismo se apruebe en el Senado y recorra por lo menos 17 congresos locales. Es el diputado panista Santiago de Torreblanca y la diputada del PRI, Sue Ellen Bernal. Y finalmente la solución correcta es la que estamos adoptando. Si no tiene ningún beneficio que una legislatura cada 6 años entre en agosto, que todas las legislaturas empiecen el 1 de septiembre y el año que haya un nuevo titular del Ejecutivo conozcan el proyecto de presupuesto el 15 de noviembre en lugar del 8 de octubre. Y por eso creo que encontramos todas las fuerzas políticas la solución correcta y creo que todas y todos vamos a votar a favor. Reconocemos igualmente la disposición de las y los compañeros senadores para poder realizar el trabajo en conferencia. Compañeras y compañeros, la democracia mexicana es un logro que debemos proteger y fortalecer. Y pues, doctor, todo iba en consenso, no solamente fue la diputada Susana Prieto con su abstención, siempre hay un negrito en el arroz, Alejandro, el diputado de Morena, que siempre acusa a Xochitl Gálvez, a los priistas, a los panistas, a Santiago Krill. Hoy hizo de un circo la tribuna, de esta manera. Va a ser fiesta nacional en este país, porque estará electo el defensor de la Cuarta Transformación. ¿Y saben qué? Su X de Claudio X González, el pueblo de México le va a decir: sufragio efectivo, no corrupción. Gracias, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez. Con esta intervención... Discursazo parlamentario, mi querida Maru. Pues sí, y ahora también pendientes de a qué vino a reunirse con los petistas la secretaria de Gobernación en privado. Por poco no nos damos cuenta. Aquí estuvo, pero estamos pendientes. Cuídate mucho, Maru, muchas gracias. Y bueno, pues se abre el plazo para manifestar intención de candidaturas a la presidencia. Si usted quiere ser una candidatura independiente, antes del 7 de septiembre tiene que ir al INE y decir: quiero ser candidato a la presidencia de la República. Nos vamos. Sea rabiosamente feliz, se lo merece.